La llamada de Cthulhu, The Call of Cthulhu, escrita por H. P. Lovecraft en 1926 y publicada en 1928, es una de las obras más icónicas del género de terror cósmico. La historia se presenta como un relato en primera persona y está dividida en tres partes, a medida que el narrador, Francis Wayland Thurston, descubre pistas sobre un misterioso y espeluznante ser llamado Cthulhu. La narración comienza cuando Thurston, quien es el sobrino del profesor Angel, un eminente académico de lenguas antiguas, revisa los documentos de su difunto tío. Dentro de estos documentos, descubre un informe titulado El culto de Cthulhu, junto con una extraña escultura de arcilla que representa a una criatura aterradora, una monstruosidad con cabeza de pulpo, cuerpo de dragón y alas rudimentarias. En su investigación, Thurston recopila relatos y testimonios de diferentes personas que han tenido visiones o han encontrado referencias a Cthulhu. Una de las piezas clave proviene de los sueños aterradores que ha experimentado un artista llamado Henry Anthony Wilcox, quien describió una ciudad extraña y una figura monstruosa. Otra parte del rompecabezas se revela a través del testimonio del inspector de policía Legrasse, quien en 1908 encontró a un grupo de practicantes de un culto que adoraba a Cthulhu en los pantanos de Luisiana y poseía una escultura similar. Finalmente, el narrador encuentra un diario de un marino noruego llamado Gustav Johansen, quien relata su espantoso encuentro con la ciudad sumergida de Errelie, donde Cthulhu estaba dormido y despertó momentáneamente. Aterrorizado, el marinero cuenta cómo la monstruosa criatura se levantó de las profundidades del océano y destruyó la tripulación de su barco. Solo sobrevivió porque, al huir, el barco logró golpear a Cthulhu, haciéndolo retroceder antes de que la criatura se sumergiera nuevamente. El relato termina con Thurston sintiéndose atrapado en una red de conocimientos prohibidos y entendiendo que Cthulhu y su culto no han desaparecido, sino que esperan el momento adecuado para resurgir. El origen de la historia. H. P. Lovecraft se inspiró en una mezcla de sueños, investigaciones sobre el ocultismo y su propia visión del universo como un lugar vasto, indiferente y aterrador para crear la llamada de Cthulhu. El personaje de Cthulhu y los seres que aparecen en el cuento forman parte de lo que Lovecraft denominó los mitos de Cthulhu, un conjunto de historias interconectadas sobre seres cósmicos y realidades más allá de la comprensión humana. Lovecraft tenía un gran interés en las ciencias, la astronomía y la historia antigua, lo que influyó en su manera de crear seres que eran indiferentes y gigantescos, en contraste con las creencias religiosas y filosóficas de su época. Su fascinación por la idea de fuerzas cósmicas y la insignificancia de la humanidad ante ellas fue la base para desarrollar la idea de Cthulhu y otros seres primordiales que acechan en el universo. ¿Verdad o mito? La historia de la llamada de Cthulhu es completamente ficticia y no se basa en ningún mito o leyenda real. Sin embargo, Lovecraft fue tan hábil en la creación de su universo que muchos lectores han confundido a Cthulhu y los elementos de sus mitos con leyendas ancestrales reales. A pesar de la naturaleza ficticia de Cthulhu, la obra ha dejado una profunda huella en la cultura popular, dando lugar a la idea del terror cósmico, un tipo de horror basado en lo incomprensible y el miedo a lo desconocido. La influencia de Lovecraft ha sido tan grande que, en la actualidad, existe un culto metafórico de seguidores que celebran y expanden su universo, pero todo es parte de la literatura y el folclore moderno, no de un mito verdadero.